Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos sean todos. Vamos a continuar con el tema de las jerarquías celestiales. Anteriormente, pues ya vimos lo que son los serafines, los querubines, los tronos. Vamos a comenzar con lo que son las dominaciones. Y antes de comenzar con esta segunda jerarquía, porque recuerden que se van dividiendo, las jerarquías son 9, pero las vamos a dividir en triadas. Entonces, esta segunda jerarquía que va a abarcar lo que son las dominaciones, las potestades y las virtudes, es necesario aclarar que si bien hay bastante unanimidad en varios autores en admitir que la primera jerarquía está conformada por serafines, querubines, tronos, en ese orden, no existe la misma unanimidad en los nombres y en el orden de los coros de la segunda y de la tercera jerarquía. Ok, permítanme tantito, porque algo aquí está metiendo un eco medio raro. Creo que ya. Dice que estaba metiendo un eco medio rarito. Ok, bueno. Entonces les decía que no había una unanimidad. Se está metiendo un eco. ¿Por qué? Se oye mal la voz. ¿Se oye mal? De repente se escucha mal tu voz. Uy, espérame tantito, vamos a hacer algo. Ya sé qué voy a hacer. Ok. A ver, ahí se escucha mejor. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, pues. Entonces les decía, no hay un orden, o no se han podido poner de acuerdo muchos autores. De hecho, a título personal, si a mí me lo preguntan, creo que las dominaciones deberían estar primero las potestades, después las dominaciones y después las virtudes. Ahorita en un momento más les voy a explicar por qué razón, desde mi particular punto de vista, deberían de estar así organizados, estructurados, pero ahorita voy a seguir el orden más aceptado, más comúnmente aceptado, ¿ok? Entonces, una de las razones para que exista precisamente este criterio de la diversidad es que, por ejemplo, San Pablo en sus cartas, si ustedes leen, esta cuestión de la angelología es un poquito complicada, porque los judíos como tal en sus textos sagrados, como es, pudiera ser la Torá, no vienen una jerarquía tan marcada, ¿no? O sea, esto ha venido siendo por a través de otros tipos de estudios que han venido haciendo los judíos, y muchos de los judíos incluso ni siquiera ven a los ángeles así como lo estamos manejando nosotros. Esto es más por parte de la iglesia católica, y muchos se basan precisamente en las cartas del apóstol San Pablo. Digo, la mayoría debemos de conocer quién fue Pablo de Tarso, ¿no? O Saulo de Tarso, para la iglesia católica. De hecho, para muchos es el benefactor, el bienhechor más grande que pudiera existir para la iglesia católica. Otros, por ejemplo, como para Friedrich Nietzsche, es el mismísimo anticristo. Yo estoy un poquito dividido a título personal entre si realmente hizo tanto bien a la palabra de Dios como él se jacta, o tan drástico como Friedrich Nietzsche hacer el anticristo, pero yo creo que si existe una conspiración mundial, él fue el que la inició.
porque estructuró realmente la Iglesia Católica con todo lo que llevó. Bueno, entonces él hizo algunas cartas a las 7 iglesias, como ustedes saben, existían siete iglesias, y él escribía. Entonces, en esas cartas que escribía, sobre todo en los Efesios, habla de las jerarquías, empieza a hablar de las jerarquías, pero cuando lo hacía no tenía un orden estructurado. Ahorita vamos a ver algunos pequeños fragmentos de esas cartas, de cuando hace alusión a estas jerarquías. Entonces, él es el que empieza a propiciar. Entonces, cuando tenemos que aterrizarlo, por ejemplo, a la cábala, déjenme, les voy a mostrar. Por ejemplo, el trabajo de una cabalista a la cual aprecio mucho, que se dio a la tarea de hacer estas jerarquías, y está desde su perspectiva está muy bien fundamentado. Y por ejemplo, aquí tenemos en Keter a los serafines, en Jokma a los querubines, los tronos están en Binah, y ella sigue poniendo a las dominaciones en Yesed, que tiene su justificación, y ahorita lo vamos a ver, porque el arcángel o el ente que rige coincide. Pero si vemos otro texto, como pudiera ser la Divina Comedia, por ejemplo, de Dante Alighieri, y lo juntamos con otros textos que hablan de las dominaciones, estoy teniendo yo conflicto personal para quizá ponerlo en la quinta sefiró, en la quinta sefirá, porque deberían estar por aquí, pero ahorita lo vemos. Y bueno, aquí en Tiferet tenemos a las virtudes, en Etzach tenemos los principados, los arcángeles van a estar en Jod, y los ángeles en Yesod. En Malhut no tenemos, porque ya lo habíamos platicado al inicio de esta, pues hasta ahorita trilogía, ¿no? Que llevamos 3 sesiones que le hemos dedicado a esto de las jerarquías celestiales. Aquí no tenemos, ¿por qué? Pues porque el hombre, el ser humano, es el que está en este plano del reino, ¿ok? Y las jerarquías celestiales están por los 9 cielos, que están aquí arribita. Entonces, no hay un orden exacto. Los otros órdenes han tenido que poner, pues ahora sí que a base de esfuerzo y de estudio de cabalistas, para poder de alguna manera aterrizarlos. Yo recuerdo hace muchos años que me invitaron a algunas sesiones en alguna sociedad iniciática, y sí me empezaba a generar inquietud. Y créanme, o sea, estas conclusiones y estos estudios, por lo menos 21 años llevo tratando de acomodarlos, y les voy encontrando apenas un poquito más de significado. Entonces, la razón por la que les digo que haya esta diversidad de criterio, pues es precisamente porque pues, Pablo en sus cartas no siempre siguió el mismo orden. Hay otra razón, que es otra autoridad en esta parte de la angelología, que es Dionisio. Escribió varias obras, pero la cosa es que sus obras se escribían en griego y se traducían al latín y luego a las lenguas modernas. Entonces, en la traducción se buscó siempre que se aproximaran más al latín y no al griego, que fue el idioma original. Entonces, ahí también se le puede llegar a cambiar el nombre a estas jerarquías. Por ejemplo, el quinto coro de los ángeles, aquí recibe el nombre de virtudes, virtutes en latín, y en griego son dynamis. Y se podría decir que la traducción al castellano debería ser virtudes, pero la palabra virtutes significa fuerza, y en cambio la palabra virtudes en castellano suele referirse normalmente a bondades teológicas, que podrían ser cardinales o morales. O sea, cuando hablamos de la virtud, pues nos vemos una persona noble de sentimientos, a una persona, a lo mejor un virtuoso que tiene un talento, ¿no?
pero si lo viéramos en su palabra latina, pues significa la fuerza. Y vamos a ver que, pues para que haya una jerarquía debe de haber una fuerza. Entonces, bienvenida Violeta. Hola. Hola, hola. Entonces, pues por esa razón también encontramos un poquito de discrepancia en lo que son los órdenes. Yo estoy tratando, de verdad, esforzándome. Voy a seguir de momento el orden comúnmente más aceptado y más trabajado, que es como lo tenemos, tanto en esta imagen como en el diagrama del árbol de la vida que les mostré hace unos minutitos, para que trabajemos. Pero de ahí, si ustedes también siguen con este estudio y de repente encuentran la causa, la razón o la justificación de por qué mover uno de otro, es válido. Es válido, ¿eh? Además de que en esta segunda tríada van a ver que los trabajos que tienen que realizar cada uno de estas entidades no está tan disparada, no está tan, no es muy diferente. Van a tener algunas situaciones que sí los van a diferenciar, pero casi es el mismo objetivo, ¿ok? Entonces, esta segunda jerarquía también es la menos representada gráficamente, por lo que su iconografía está menos definida. Si se fijan, sí tenemos una definición más marcada, ¿no? Para los serafines, los querubines, los tronos, pero a partir de aquí ya empiezan a humanizar la figura tanto de las dominios, de las dominaciones, los poderes, las potestades, las virtudes, ya le empiezan a poner cuerpo de ser humano. Vamos a respetar esa idea, aunque desde mi particular punto de vista todavía son seres etéreos, tan etéreos que no deberían de tener una definición física. Pero bueno, para representarlos y para poderlos aterrizar, vamos a respetar esa iconografía. ¿Ok? Voy a cambiar la imagen una vez más. De hecho, esta creo que ya se las había presentado en la sesión anterior. Me encanta más esta. Tengo dos, pero me encanta más esta. Voy a empezar con esta. Porque cumple con las expectativas que yo tengo, ¿no? Con la idea que yo tengo de que es algo más etéreo. Sí se alcanza a vislumbrar aquí medio dibujado, difuminado el cuerpo humano, pero en sí es más un rayo. ¿Se podría decir amorfo también? Pues no sé si amorfo, pero es que es como si yo te dijera hay que definir la luz, que me queda claro, ¿no? Que la vista de nosotros tiene un rango. Es como los copos de nieve, ¿no? Me encantan los copos de nieve, porque tú ves los copos de nieve y a lo mejor los ves volar, híjole, ofrezco disculpas para la creación y para las entidades que se encargan de esa elaboración, vamos a llamarle, pero tú lo ves y parecen volar basuritas, ¿no? Un cachito ahí de nada. Pero si lo ves a través de un microscopio, qué formas tan padres tienen los copos de nieve. O sea, son figuras que parece que las hicieron con un microcincelito, como cuando vas a Acapulco y te dibujan en un arroz, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que efectivamente quizá pudiera ser el caso de estos ángeles, de estas situaciones, de estos entes, porque a lo mejor nosotros a simple vista los veríamos, como tú dices, algo amorfo. Pero si los viéramos bajo una lupa, a lo mejor podrían tener, pues quizá efectivamente pudieran tener la forma del ser humano, o el ser humano tiene la forma de esas entidades. Recordemos que a final de cuentas, y es lo que estamos haciendo estos sábados, es estudiar la Tanaj y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser. Aquí es en donde vamos a empezar a hablar de ángeles atómicos, que les digo, fue una palabra que se me quedó muy grabada hace tiempo, también que me invitaron a alguna sesión, y uno de los oradores de esa noche, pues estuvo platicando acerca de esos ángeles atómicos y se me quedó muy grabada.
Y digo, créanme, entre las múltiples experiencias que he llegado a tener, en alguna ocasión, pues, sí llegué a ver una cosita de este tamaño, no más grande. Sí me sacó de onda. Tan me sacó de onda que nada más me volteé y dije, bueno, tan, y me dormí, ¿no? Pero pensando y haciendo la analogía ahorita en esto de los tamaños y que si es amorfo, que si tiene, pues creo que hay algo más, hay algo más. Por lo pronto me encanta esta imagen, lo voy a dejar, la voy a dejar así para ver qué es lo que pasa. Para que veamos, vayamos estudiando y pues cada quien vaya tomando su propio criterio. Las dominaciones vienen del latín dominationes, a su vez traducción del griego kiriotetes. Esto es bastante interesante, ¿eh? No sé si les suena ahorita que les dije así. Yo desde que lo empecé a estudiar me llamó. Los kiriotetes no han visto algunos de los cantos que se hacen en Navidad. En Navidad la mayoría de las personas se reúnen, comen pavo, dan regalos, echan chupe y lo que quieran. Pero la mayoría de la gente se olvida de los rituales. A mí, les digo, yo crecí en una cuna muy católica y si bien de repente puedo discrepar con algunas de las ideologías del ser humano, algo que me ha llamado siempre la atención son los rituales. Me han llamado mucho la atención. Y entonces, a pesar de que yo ya no comparto en lo particular hoy en día mucha de la filosofía de la Iglesia Católica, pues primero digo, si vas acá, dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Segundo, por respeto al anfitrión, en este caso mi madre, cuando voy a su casa, pues arrullan al niño Dios. Pues participo, o sea, trato de participar, ¿no? Y hago los cánticos y el rosario, eso es todo un ritual. Y no cenan ahí si no se arrulla al niño Dios. Entonces, en uno de esos vienen los cantos del Kyrie eleison. ¿Y qué relación encuentran? ¿No les sonó ahorita que ya les dije? Bueno, el Kyrie eleison y los kiriotetes tienen mucho que ver. Y que son los conocidos dominios y son el cuarto de los 9 coros angelicales. En esta jerarquía que les estoy manejando, o sea, les repito, yo igual y lo podría pasar a la quinta jerarquía, pero ahorita vamos a dejarlo en la cuarta. Tienen la tarea de regular los deberes de los ángeles, no me gustaría llamarle inferiores, pero bueno, vamos a llamarles subordinados, ¿no? Los que vienen inmediatos. Reciben órdenes directas de los serafines y de los querubines, y se dice que hasta del mismo creador, de la misma causa primaria que la mayoría de la gente la llama Dios. Son responsables de asegurarse de que el universo, fíjense, se mantenga en orden. Aquí es en donde ya les estoy comentando de las tareas específicas que estábamos platicando. Y cuando hablo de universo, me refiero sí efectivamente a las galaxias, sí efectivamente a las supernovas, sí a los sistemas solares, pero nosotros somos un microcosmos. Y eso quiero que lo tengan siempre claro, siempre lo debemos tener presente. El ser humano es un microcosmos, ¿ok? Entonces vamos a tener entes que van a estar trabajando adentro y afuera. Es como, pues en las empresas, ¿no? Hay entidades y jerarquías que trabajan dentro de la empresa y hay entidades y jerarquías que trabajan en campo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en las obras. A veces no siempre encontramos a todo el organigrama de una constructora en la obra, ¿o sí? Encontramos a gente, a arquitectos, encontramos a contadores, encontramos administradores pues, en el corporativo, en la oficina. Y en la obra encontramos a gente de campo. Lo mismo pasa así con esta parte de las jerarquías. ¿Ok? Vamos a encontrar ángeles de campo y vamos a encontrar pues, ángeles, ¿cómo les podríamos llamar? Sería chistoso llamarles administrativos, ¿no? Entonces, esta jerarquía va a estar más enfocada a que el universo se mantenga en orden. Y son los ángeles que se encuentran entre el límite de lo finito con lo infinito. Rigen dominios de conciencia expandida
que a veces pudiera parecer imposible alcanzar y traspasar, y que solo los tronos han logrado pasarlo de una manera pues más factible. Y esto es muy sencillo también de comprenderlo en la estructura del árbol de la vida. Recuerden que tenemos 4 mundos. Entonces, por eso aquí está una triada, aquí tenemos la otra, y aquí tenemos el reino del ser humano, que está compuesto de elementos. Entonces, estos ángeles de aquí pueden llegar a tener contacto aquí arriba, en Binah. Y ahorita van a ver por qué. Les voy a explicar ahorita por qué esos ángeles están entre lo finito y lo infinito, entre lo material y lo inmaterial. Aquí ya salieron de una emanación, de un pensamiento, y aquí empiezan a tener una forma en una acción, ¿ok? Que eso es lo que significan los mundos de Atzilut, Asiaj, Yetzirah y no, perdón, este es Binah, este no es Asiaj, este es Binah, Yetzirah y este sí es Asiaj, ¿ok? Voy a borrar mis dibujos. Entonces, las dominaciones o dominios pueden tener se encuentran en el límite de lo finito con lo infinito y rigen dominios de conciencia expandida que es imposible pasar. Solo los tronos han pasado estos dominios. El resto va a acceder cuando el creador los llame nuevamente a su seno. ¿Qué les viene a la mente cuando les digo esto? ¿No se les ocurre nada? Cuando hay una transición vida-muerte. ¿Ok? Creo que tu audio, Emma, sí veo que que habilitas el micro, pero no te alcanzamos a escuchar. Entonces, no sé si a lo mejor tengas que ponerte el audífono con manos libres. A lo mejor ahí sí ya te alcanzaríamos a escuchar. Ok, entonces, esto se refiere a que cuando el universo, los restos van a ser cuando el creador los llame nuevamente a su seno, o sea que cuando el universo sea reabsorbido. Y se les representa normalmente con un cetro y una espada y representan la soberanía del creador. Según la escritura rabínica, el arcángel Zadkiel pertenece a los Hashmalim, y los Hashmalim son precisamente las denominaciones en la jerarquía de ángeles cristiana, que era lo que les estaba comentando. La angelología tiene una estructura más cristiana, pero de repente vienen a ver esas coincidencias y aquí los rabinos pues empiezan a identificar a Zadkiel. Y aquí es en donde sí les digo que por esta razón de peso decidí respetar esta jerarquía, porque efectivamente Zadkiel rige aquí en Yesed. Aunque tenemos varios tipos de pronunciaciones y parece ser que también incluso lo podemos llegar a encontrar aquí en Dat. Pero si se fijan, es un paso a seguir, es un intermedio entre Yesed y Binah para poder llegar. ¿Ok? De hecho, buenos días, salió Zadkiel, mi hijo, precisamente, aquí escuchó su nombre. Ven, asómate, cabeza de cerillo. Mi cabeza de cerillo. Saluda, ¿estás? Hola. Aquí tenemos a este pelirrojo, Zadkiel, ¿ok? Bueno, entonces, efectivamente los rabinos ponen a Zadkiel y lo ponen aquí en Yesed, como el arcángel que rige esas. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Cábala, van a ver que incluso cada sefirá tiene un árbol de la vida como estructura interior, ¿ok? Eso ahorita les puede caer de peso y les puede generar algunos conflictos. Y así como tenemos un Keter en este árbol de la vida grande que tenemos, cada sefirá, perdón, porque sefirot es plural, cada sefirá tiene también sus estructuras y va a tener un Keter y va a tener un Malkut, ¿ok? Entonces,
Pero eso, cuando llegamos a Cábala, lo vamos a ver. A ver, ok. Entonces, a este Zadkiel a veces se le considera como el jefe de esa orden de ángeles. Si ustedes se meten a páginas de sanar con ángeles y estas ondas, van a encontrar un pequeño conflicto. Era lo que les decía, pueden ser bien intencionadas todas esas páginas, pero algunas van más, al ser humano le encanta romantizar. Entonces, muchos ponen a Rafael, el arcángel, lo ponen ahí, porque van a ver que esta esfera o una de los atributos precisamente de los dominios o dominaciones, habla de la salud. Vamos a llegar a ese punto. Pero si lo aterrizamos a la Cábala, que es lo que a nosotros nos interesa, vamos hablando de Zadkiel, ¿ok? Porque aparte, seamos conscientes, Rafael es un arcángel. Y ahí es en donde la gente empieza a mezclar. Lo mismo trata de ángeles, arcángeles, y no ve las diferenciaciones. Entonces, Rafael no podría estar en esos planos, ¿ok? Todavía. Pero si ustedes deciden internarse más y llegan a otras conclusiones y me la quieren compartir, encantado de la vida. Esto no es tajante, ¿no? No es algo que les diga así es y así debe de ser. Les repito, esto son solamente, pues ahora sí que las reflexiones de los estudios que he venido haciendo en estos años y los comparto con ustedes. ¿Ok? Y es precisamente por esta razón que en la Cábala la posición del arcángel Zadkiel está en este Sefirot y lo relaciona con la misericordia. Las dominaciones tienen como función de fiscalizar los deberes de los ángeles inferiores y reciben pedidos de los serafines, querubines, incluso del mismo Dios, como lo comentábamos, y son conscientes de que el universo mantenga su orden. Estos ángeles como tales no se muestran en el canon bíblico, sino en otros textos, aunque sí los llega a mencionar, como les comentaba hace ratito, Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, como lo quieran llamar. Se les pudiera llegar a considerar los ejecutivos celestiales. ¿Recuerdan la analogía que ahorita les estaba haciendo de una jerarquía institucional en una obra? Que pues vamos a hablar de ICA, ¿no? Que vamos a tener intendentes, superintendentes, arquitectos, ingenieros civiles. No todos están en el mismo lugar. Entonces, precisamente a las dominaciones se les considera como parte, como si fueran los ejecutivos celestiales, son los que ordenan lo que es necesario para el logro de las metas de este plan de construcción divino. Y aquí viene una clave importante: establecen las leyes de física y supervisan que todo se cumpla para que el universo funcione de acuerdo a este plan divino. Representan la burocracia celestial, coordinan la interacción del mundo espiritual con el físico, prescriben las normas básicas para el crecimiento de los seres humanos, luego las manifiestan como revelaciones graduales para que la humanidad las reciba. Por esa razón también, de repente pueden llegar a estar metidos, les digo que Zadkiel también puede regir en Dat. Dat es una esfera que muchos desdeñan demasiado, ¿eh? Dat está por aquí. Es una esfera oculta. Es el andén 9¾ de Harry Potter. Es el conocimiento. Por eso es un andén secreto, es un pasaje secreto que lleva al conocimiento de lo superior, lleva a Hogwarts en la película de Harry Potter. ¿Ok? Y Zadkiel también es el conocedor, es el poseedor de ese conocimiento oculto. ¿Ok? Y como les decía en alguna de las clases del tarot, normalmente, sobre todo en la del hierofante, este tipo de conocimiento no se da porque alguien se les aparezca. Este tipo de conocimiento se da por revelaciones, se da por escuchar la voz interior. Y miren, ¿qué creen que tenemos aquí? No sé si alcancen a verlo. En ese sendero, ¿a quién encontramos? El hierofante. Exactamente. Entonces, lo que les estoy diciendo está perfectamente
sustentado. Para poder acceder a este conocimiento que viene de Jochma y de Binah, va a ser a través de Zadkiel precisamente y del hierofante, del oído interior. Y se va a dar a través de revelaciones. Si alguien se presenta y les dice, yo te voy a enseñar porque que no sé qué, que no sé cuál, te voy a dar el conocimiento, ese es el ego hablando. Por lo tanto, no es una entidad de esas esferas. Es de un bajo astral, le llaman algunos. ¿Ok? Entonces, no se vayan con la finta. Siempre que es el verdadero conocimiento de la sabiduría, va a ser a través de flashazos y de revelaciones. Y no es coincidencia que precisamente Yesed, ¿qué símbolo tenemos aquí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Qué símbolo es? ¿De qué planeta es? Júpiter. Exactamente, y Júpiter es el dios ¿de qué? Del trueno, del rayo, del relámpago. Y cuando tenemos esos flashazos, tenemos un relámpago de iluminación. ¿Ok? Así es como operan las verdaderas revelaciones que tenemos en cuanto al conocimiento. Entonces, si se les aparece un ente, dice el adagio, si se les aparece Buda, ¿qué tienen que hacer? En una meditación. Nada. Apedrearlo, agárrenlo a pedradas y córranlo de la meditación, porque eso es el ego que los está queriendo conducir por otro lado. La meditación es entrar al gran silencio, y si viene un maestro y nos habla, quiere decir que es nuestro propio ego y que nos está hablando. ¿Ok? Si en cambio en la meditación llegamos a tener esas visualizaciones, esos flashazos, pues sin participar mucho, simplemente queden como espectadores y después se les revelará. ¿Ok? Pero por eso la meditación debe ser entrar al gran silencio, no debe de haber voces. Es muy curioso, porque la voz no habla, que es la voz interior, la voz de la creación, simplemente se manifiesta. Y por eso el hierofante se refiere al oído interior, no al oído físico. ¿Ok? Eso ya lo vimos en la clase precisamente del tarot, en donde hablamos sumamente a profundidad, hasta para allá, Aslan, de lo que es ese arcano. ¡Ay, Aslan, no! Aslan. Ven, gordo. ¡Ay, para allá! Gordo, ven. Si no me vas a tirar aquí el changarro. Entonces, les decía que se perciben las normas básicas para el crecimiento espiritual de los seres humanos y las manifiestan como revelaciones graduales para que los seres humanos las reciban. Dato también importante e interesante, son el único coro en el cielo que solo danza y no canta. ¿Ok? La danza aquí juega un papel muy, muy importante. Por eso los aztecas, los rituales, que a Violeta le encanta la onda de la mexicanidad, le dice ella, tienen una situación bastante interesante y peculiar. ¿Sí lo has visto, Violeta, con los concheros? ¿De las danzas? Exacto. ¿Tú los has oído cantar? No. No cantan. No. No cantan, solo bailan, solo danzan. Y es precisamente el ritual que ellos hacen para poder acceder a esos planos más sutiles, más sublimes. De repente habrá un gritito por ahí, que sí, pero ese yo creo que es más de que le sale del corazón al mismo danzante que del mismo, que tenga que ver con el ritual. Lo único que puede llegar a ver es música de las conchas, de los caracoles, más bien, y los tambores. Los tambores, exactamente, hay algunas flautas, pero más que nada se basan, se ponen los cascabeles en las piernas para que se note más el ritmo que llevan, ¿no? Pero, hazla para allá, por favor. Pero sí van más enfocados al baile que al canto. Ellos, en este tipo en esta esfera, para acceder y trascender, se va a enfocar más a la danza y no al canto.
Y esto va a ayudar a que el cuerpo se desprenda de lo terrenal. Se dice que las dominaciones dominan las funciones cardíacas. Por eso se dice que son sanadores que equilibran el balance entre lo físico, lo mental y lo emocional. Y por eso muchos confunden a Rafael como el líder de las dominaciones. De hecho, dato curioso, que nada es casualidad. ¿Recuerdan el arcángel que estudiamos precisamente en la sesión anterior del tarot? ¿Qué arcano vimos la semana pasada? Los amantes. Los amantes, y el arcángel que aparece atrás de los amantes, quedamos que era precisamente Rafael. ¿Ok? Clemente de Alejandría, en su obra Stromata, cita un fragmento apócrifo, pseudoepígrafo, que es judío, y habla del Apocalipsis de Sofonías, que está datado del siglo II después de Cristo, en donde se describe que el profeta es arrebatado al quinto cielo, donde habitan unos ángeles llamados señores. También eso se me había pasado decirles, quiriote, la palabra quiriote, en el griego se podría traducir como señores, o como señor, ¿ok? Entonces, el Kyrie eleison es precisamente un canto que invoca al Señor, es un canto al Señor. Y aquí es en donde viene la disputa o el discernimiento que yo estoy tratando de hacer de por qué ponemos a Yesed y no lo ponemos mejor en Geburá, a los ángeles, a este tipo, a los dominaciones. Es porque aquí nos dice precisamente en el Apocalipsis de Sofonías, nos dice que precisamente es que el profeta es arrebatado al quinto cielo, donde habitan estos ángeles llamados quiriotes. Y aquí sí nos dice que ellos cantan himnos a Dios y que podría ser el antecedente de Quiriotetes de Paulino. Pero antes de ver eso, me gustaría explicarles un poquito qué es el Apocalipsis de Sofonías. ¿Lo habían ustedes escuchado? No. Ok. El Apocalipsis de Sofonías es un texto judío del siglo I, y es un pseudográfico judío atribuido al bíblico Sofonías y es asociado al Antiguo Testamento, pero no está considerado como escritura por los judíos ni por ningún grupo cristiano. Fue redescubierto y publicado a finales del siglo XIX, y el libro de Sofonías canónico tiene mucha, pues mucha, no me gustaría llamarla imaginación, mucha información referente a la parte mística y apocalíptica pues precisamente de estos textos, ¿no? Y la narración cuenta que Sofonías fue llevado a ver el destino de las almas después de la muerte. En el breve fragmento saídico, un alma sacada de su cuerpo antes de arrepentirse por su injusticia es azotada por 5,000 ángeles. Más tarde, Sofonías ve miles de seres con rasgos humanos, con pelo y dientes, pero ahí el texto se nos va a interrumpir. En el texto de Acminic incluye algunas escenas más fragmentarias y nos dice que comienza con una breve escena fragmentaria de un entierro y con una visión de los habitantes de una ciudad donde no hay oscuridad, porque es el lugar de los justos y de los santos. Sofonías ve entonces todas las almas de los castigados y pide al Señor que tenga compasión. La visión principal se sitúa en el monte Seir frente a unas puertas de bronce. Los ángeles del Señor anotan todas las buenas acciones de los justos y los ángeles del acusador, ya que la palabra Satán significa literalmente calumniador o acusador, o más bien la palabra en griego nos lo ponen como diabolos, ¿ok?
la palabra diabolos, lo manejan como acusador, calumniador, pero en realidad es la palabra Satán. Por eso se menciona primero a Satanás antes que diablo en la Biblia. Y yo creo que eso se debe precisamente a errores de traducción. Recordemos que pues, primero se traduce del hebreo, del arameo, al griego y luego al latín y luego pues a las demás lenguas y hasta el último al español. Entonces nos llegó más manoseado el conocimiento, nos llegó más tergiversado y más metido con calzador que otra cosa. Por eso es importante que hagamos este tipo de estudios para que podamos entender pues un poquito más el contexto original a que se refieren estas escrituras. ¿Okay? Entonces estos ángeles anotan todos los pecados de los hombres para acusarlos cuando sus almas dejan el mundo. Sofonías ve miriadas de ángeles terribles con rostros de leopardo, con colmillos y azotes de fuego, que arrojan las almas de los hombres impíos a su castigo eterno. El vidente mira hacia atrás y ve un mar de llamas y al acusador con pelo de leona despeinado, dientes de oso y cuerpo de serpiente, deseando tragarlo. Sofonías reza al Señor y el gran ángel Eremiel, que significa el que está sobre el abismo, perdón, aparece. Ya ven que de repente se le bota la chaveta al queridísimo Aslan. ¿Ok? Entonces, bueno, Eremiel significa el que está sobre el abismo. Este ángel aparece y lo salva. Se leen 2 pergaminos a Sofonías, uno con todos sus pecados y otro con sus buenas acciones en la tierra. Las buenas acciones prevalecen sobre los pecados y al vidente se le permite cruzar el río y salir del Hades. En la barca se pone una vestimenta angelical. Y estos fragmentos de Acmigmic terminan con algunas escenas introducidas por trompetas tocadas por ángeles. Solamente 3 de estas escenas han sobrevivido. En la primera trompeta se proclama la victoria sobre el acusador y se introduce a Abraham, Isaac, Jacob, Enoch, Elías y David. Es importante aquí que recuerden, el que estemos estudiando esta parte de la angelología no nada más es para desviarnos y decir, pues qué bonita es la parte de la angelología, ¿no? No, es porque también estos ángeles, estos arcángeles o estas potestades o dominaciones sí tienen su aparición a lo largo de las escrituras, pero por alguna razón no se les menciona o son omitidos. Eso no lo sabremos porque pues quien haya sido las primeras traducciones, quizá hubo palabras que no entendió, hubo palabras que acomodó, hubo palabras que seguramente habrá prescindido de ellas. Entonces no se les menciona en algunos casos tácitamente. Uno de ellos es precisamente Zadkiel y me voy a adelantar un poquito. Aquí se nos está mencionando Abraham, Isaac, Jacob, por ejemplo. ¿Alguien recuerda qué pasa con Isaac? Precisamente. No. Que iba a ser ofrecido en sacrificio. Precisamente Abraham lo tenía que matar. ¿Recuerdan? Ah, sí, sí, sí. Abraham es padre de Isaac. ¿Okay? Y cuando lo va, ya algunos textos dicen que ya estaba amarrado en una pira, otros dicen que solamente lo tomó y lo puso sobre una piedra y lo iba ya a cuchillar para sacarle el corazón. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, recuerdo que ya no lo mata, ¿no? ¿Por qué? Bueno, como que querían ver hasta dónde llegaba, ¿no? Ajá, pero ¿por qué no lo mata? Porque un arcángel, bueno, ahí dicen que un ángel interviene. Ese ángel es precisamente Zadkiel. Y aquí viene bien curioso, porque acuérdate que estaba hablando que rige el corazón y lo que iba a hacer era precisamente sacarle el corazón. Y ese mismo ángel, no se los explican tampoco tácitamente, pero ahorita te va a venir un buen flashazo, mi queridísima Violeta. En algún lugar
por ahí he leído y tú también has leído, por eso te lo estoy comentando a ti sobre todo, hay una ceremonia en donde se pide una sangría y dice, tu buena resolución me basta, y se te hace gracia a esa sangría. Tiene que ver mucho con la participación de Zadkiel, precisamente. Cuando te piden que firmes un juramento con sangre. Sí. Y entonces ya van ahí, ya le quitan el brazo, que empiezan a decir, ¿y en dónde? ¿Y de dónde te sangramos? No sé qué. Bueno, ya, esos son folclores que les han metido a muchos rituales. Pero cuando él está, es precisamente ese sacrificio, es el mismo sacrificio que iba a hacer Abraham con Isaac. Y la misma resolución de Abraham salva precisamente también a Isaac. Y la resolución que el candidato tiene en ese momento de esa ceremonia salva su sangre. Ese es el sentido. Y el ángel, bueno, en este caso esa dominación, se hace patente en ese alto. Tu buena resolución me basta. Más o menos así dicen, ¿no? Recuerdo, la verdad es que hace mucho tiempo que leí ese libro y la verdad no recuerdo mucho las palabras textuales. ¿Ok? Entonces, bueno, precisamente la primera trompeta proclama la victoria sobre el acusador y se introduce a Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Elías y David. A la segunda trompeta los cielos se abren y Sofonías ve a las almas pecadoras. Además, aquí es importante que vean, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Elías y David son de la misma estirpe, al final de cuentas. Entonces, la segunda trompeta, los cielos se abren y Sofonías ve las almas pecadoras a las que se les da cuerpo y pelo, atormentadas en un mar de llamas hasta que llegue el día en el que el Señor o el Creador las juzgue, ¿no? Según. También ve una multitud de santos orando en intercesión por los que están estos tormentos. La última trompeta mencionada en los fragmentos prepara el anuncio de que el Señor se levantará en su ira para destruir la tierra y los cielos. El Apocalipsis de Sofonías, recordemos, esto de repente dicen, es que si viene, cuando vemos la palabra destrucción, que sobre todo aquí es donde termina, en su ira para destruir la tierra y los cielos, la palabra Apocalipsis lo quieren manejar como algo trágico a lo largo de la historia, ¿no? Y el Apocalipsis que más conoce la gente es el de Juan. Bueno, han escuchado hablar de él, porque la verdad es que no conocen el Apocalipsis de Juan. Han escuchado hablar del Apocalipsis de Juan. Y recordemos que la palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Ya se los he dicho varias veces. Revelaciones. No. Revelación, exactamente. El libro del Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Entonces, así como Juan tuvo una revelación, Sofonías tuvo otra, en donde efectivamente la tierra y los cielos iban involucrados, pero cuando hablamos de la tierra estamos hablando de materia, exactamente, sobre todo el cuerpo físico. Cuando hablamos de ese es Haseret, y cuando hablamos de Hashamayim, cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de exactamente, Emma, las esferas mentales, las estructuras mentales, ¿ok? Los planos superiores, los planos sublimes. Van a sufrir, ¿por qué? Pues porque tienen que ponerse de acuerdo, tiene que haber una crisis, una convulsión, para que pueda haber una transición de esa materia a un plano sutil. Y recordemos que aquí nos mencionan en esas primeras trompetas, nos hablan de Enoc y Elías. ¿Y ellos dos qué característica tienen? Esta vez no se cumplió la ley. Se sublimaron en... Exacto, fueron arrebatados y llevados con todo y guarachis. ¿Ok? Entonces, aquí el Apocalipsis de Sofonías, de acuerdo con el libro de Enoc, presenta a las almas como supervivientes más allá de la muerte. Distingue claramente entre el juicio personal, que ocurre inmediatamente después de la muerte, y el juicio definitivo. ¿Ok? Fíjate, aquí también, y esto también nos lo dicen las escrituras, hay una segunda muerte. ¿Recuerdan eso? Sí. Y eso nos lo dice el Apocalipsis o las revelaciones de Juan, que aquel que guarde... Hoy, Shair, inicia esta sesión en otra... Lo abrí para cambiar. Sí, por favor. Bueno, pero no entré, no me lo abrí ni siquiera, me está viendo. ¿Sí me están viendo todavía ustedes? Sí. Ah, ok.
Entonces, no, sí, porque me estaba sacando, es que Shael se va a conectar para dar un curso, pero de repente me quería dar aquí. A ver, esperen. Ya, ok, perfecto. Bueno, sí me siguen viendo ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ya, perdón, les ofrezco una disculpa. Entonces, se me fue la hebra que les estaba platicando del Apocalipsis y el libro de Enoch. Ah, de la segunda muerte. Recuerden que en el Apocalipsis de Juan hay una parte en donde dice que quien tenga estos preceptos va a poder, a ver, espérenme tantito, a ver si no se me corta, ¿eh? Espérenme. Espérenme. Uy. Es que se cortó la grabación, espérenme tantito. A ver si no nos saca. Es que sí me sacó. Denme un minuto. Déjenme. Ay. Espérenme tantitito. Por favor, porque creo que se cortó la grabación y si no, al ratito, por ejemplo, esta Bernice no la va a poder ver. Ah, no, parece ser que sí. Perfecto. Bueno, vamos a dejarla así. Entonces, bueno, el Apocalipsis de Juan nos decía que aquel que siguiera los preceptos iba a librar de la segunda muerte. Si se fijan, aquí ya nos está hablando de los juicios. Aquí son un poquito más drásticos. Recordemos que de repente el ser humano le gusta dramatizar y o confunde las palabras, o exagera, o romantiza demasiado. Aquí nos habla de juicios. En el Apocalipsis de Juan nos habla de las muertes, pero vamos a tomarlas por lo mismo, ¿no? Entonces, nos dice aquí que se distingue claramente entre el juicio personal que ocurre inmediatamente después de la muerte y el juicio definitivo del Señor, o sea, del Creador de Dios. Después de la muerte, el alma es buscada por los ángeles caídos de Satanás y por los ángeles del Señor, y empieza ahí una pelea, ¿no? Según. El juicio se basa solo en el balance entre las buenas acciones y los pecados durante toda la vida, lo que indica que el libro fue influenciado por el fariseísmo. Recuerden que los fariseos precisamente se encargaban, en la época de Jesús, van a recordar que hay varias autoridades. Han escuchado hablar de saduceos, de fariseos y de levitas, ¿cierto? Ok. Bueno, pues unos son los encargados de la ley, son los guardianes del templo, así como el Papa. Se han visto, ¿no? Que el Vaticano, a pesar de toda la tecnología y todo lo que existe hoy en día, siguen teniendo a la Guardia Suiza. Sí. Pues los levitas fueron los precursores, de ahí lo toman precisamente en el Vaticano. Los levitas era por vocación y era, a pesar de que el pueblo romano tenía los soldados que habían invadido a Jerusalén, bueno, pues el propio templo, al igual que el Vaticano hoy en día, tiene su propia autoridad. Y los levitas son los soldados del templo, son los guardianes del templo. Después venían los fariseos, que los fariseos eran los doctores en la ley. Uno de ellos, pues, eran precisamente el sumo sacerdote, que en épocas de Herodes el Grande era Ananás y en tiempos de Jesús era Caifás,
que Caifás era el yerno de Ananás. ¿Ok? Ananás, Ananías, no recuerdo bien la traducción. Era el sumo sacerdote. Y de ahí también viene como fariseo, viene José de Arimatea, viene Nicodemo, que son los que componían el Sanedrín. ¿Ok? Pero dentro de ahí del consejo también teníamos a los saduceos, que son los que escribían los pecados, o escribían, llevaban como los secretarios. Esos eran los saduceos. ¿Ok? Entonces las almas entran en la bienaventuranza o en el castigo inmediatamente después del primer juicio, mientras esperan la venida del Señor, pero la intercesión de los santos hace posible que para algunos el castigo no sea definitivo. Esta visión difiere de la que otros textos contemporáneos, como pudiera ser precisamente el segundo libro de Enoc. Hay otro pseudoepígrafo que se llama el Testamento de Adán y está fechado en el siglo II y V después de Cristo. Posee un capítulo denominado como Jerarquía, el cual, no obstante, solo aparece en un manuscrito siriaco, y de esos manuscritos, de los 5 en los que se conserva, está escrito. En este apócrifo se describe a las dominaciones como el sexto orden de los 9 que describe, posterior a los poderes y anterior a los tronos. ¿Ok? Querubines y serafines. Se les señala como los ángeles que rigen sobre los reinos y tienen en sus manos la victoria o la derrota en la batalla. Y haciendo referencia al pasaje bíblico de Zacarías, se les describe como jinetes montando caballos rojos. Si se les logra determinar un origen judío de este escrito, se probaría la existencia de la creencia en estos seres angélicos entre la comunidad judía de la época que antecedería, a las menciones neotestamentarias. ¿Por qué razón yo digo o me encuentro con un conflicto en dónde van colocados? Si se fijan aquí, ya en este libro del Testamento de Adán, nos dice que los ponen en la sexta, ¿no? En la sexta jerarquía. Pues bueno, yo tengo aquí, bueno, antes de llegar a ese punto, porque para eso vamos a necesitar entrar a las potestades. Sí, mejor ahorita se los muestro, para cuando llegamos a las potestades. Bueno, entonces las dominaciones, según la mayoría, están precisamente en Yesed, los rige Zadkiel, y tenemos que están aquí en la misericordia, ¿ok? Si nos vamos por la parte de Zadkiel, sí deberían de estar aquí, en Yesed, ¿ok? Y son aquellos que tienen el paso entre lo que es más material a lo sublime. Y bueno, recordemos que aquí en Binaj es el último lugar en donde el ser humano llega con todo y guaraches, porque ya para aquí necesitamos hacer un trabajo más sublime. ¿Ok? Ese es el arrebatamiento que tuvieron precisamente esos profetas. Les voy a presentar ahora, voy a cerrar esta imagen, les voy a presentar a las potestades. Donde lo dejé. Potestades, aquí las tenemos. Como ya les había comentado, aquí la iconografía cada vez es un poquito más complicada y la van humanizando. Escogí esta imagen por las características que en un momento más les voy a leer, pero básicamente es porque dicen que tienen una espada flameante también y, bueno, debería tener un casco, ¿no? O sea, se les considera tipo más guerreros. Pero ahorita déjenme, les comento bien a bien cómo está esta onda. Las potestades son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Si yo les digo la conciencia y la historia,
¿A qué conciencia y qué historia me estoy refiriendo? La mayoría de las personas piensa que es la conciencia y la historia universal. ¿Ok? Sin embargo, yo me inclino más a que es la historia y la conciencia individual. ¿Y es en donde lo vamos a encontrar? Ya habíamos dicho. No todos, porque si no, luego no les entiendo. En el ADN, ahí es en donde vienen nuestras memorias genéticas, recuerden. Si hablamos de angelología y hablamos de todas estas cosas bonitas, sí, de repente es para fumarnos un ratito y ver la parte romántica del conocimiento oculto. Pero recuerden que todo lo que tenemos que trabajar es en la parte de la anatomía oculta. ¿Ok? Entonces, esta jerarquía, que se le conoce como potestades, en algunos van a ver que se le llaman poderes, mis poderes, van encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. También son los ángeles de la muerte y nacimiento los que se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la distribución de los poderes que le estaba haciendo mención ahorita entre los seres humanos. Ellos cuidan los planetas, los órdenes cósmicos y el balance entre la materia y el espíritu. Recordarán que había unos que les dije que tenían la injerencia sobre las estrellas. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Que ponían orden sobre las estrellas. Por lo tanto, pues son sobre los soles. Los poderes o potestades tienen influjo directamente sobre los planetas. Fíjense cómo ya va aterrizándose un poquito más a la parte terrenal. ¿Ok? Tienen también la facultad de poner un orden cósmico y el balance entre la materia y el espíritu. Su misión es la de cuidar del reino o de la creación en cada uno de sus aspectos. Pueden, como todos los seres con libre albedrío, hacer uso de su discernimiento para tomar partido por un camino u otro. Eso está bastante interesante. O sea, aquí ya les están dando libre albedrío. Entonces, el libre albedrío, según esta definición, no nada más es prerrogativa del ser humano, que es de lo que nos jactamos, ¿no? Ajá. En estricta teoría, ellos también tienen libre albedrío. Y ahorita van a ver, esto está interesante porque si leyéramos la carta de los Efesios que precisamente hace Pablo de Tarso mención, que ahorita se las voy a poner si no mal recuerdo. Déjame ver si no estaba acá arriba y me la salté. Sí, bien aquí, abajito. Entonces no me adelanto. Pero bueno, si lo vemos, van a ver que dice que nuestra pelea no es contra carne y hueso, sino contra las dominaciones, potestades y virtudes. Ah, caray. Entonces, ya estoy como el del meme. Entonces, ¿los malos somos nosotros? Ahora vamos a llegar a ese punto, pero está bastante, bastante interesante. ¿Ok? Me regresé mucho a las dominaciones. Ok. Se les representa normalmente con cascos, armaduras y espadas llameantes. Son seres cuya misión es salvaguardar, como les comentaba, la conciencia y la historia, supervisando la distribución de poderes entre los humanos y vigilando y controlando la muerte y los nacimientos. Las potestades o poder, cuyo nombre significa autoridad, son los seres encargados de guardar y mantener la historia de los cielos y la tierra. Están en la frontera entre el mundo espiritual y el físico, siendo también responsables de proteger a los seres humanos. Su apariencia
puede ser la de soldados, ya que portan escudos y espadas flameantes y siempre están listos para liderar una batalla espiritual bajo el mando del jefe de los ejércitos del Señor. Muchos dicen aquí que es Miguel, es una de las potestades, ¿ok? Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Cumple con los requisitos, sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuéntame. Bueno, siempre lo han puesto más como un arcángel y no como una potestad, ¿no? Exactamente, que aquí hay que recordar que era lo que platicaba hace ratito con Ángel antes de comenzar la sesión. Lamentablemente el ser humano, pues hemos oído todas estas, ¿cómo se llama? Referencias de dominaciones, es más, hemos oído Torre de Marfil, Sálvalo, hasta en los memes, ¿no? Pero realmente pocos nos metemos a investigar a qué se refiere cada una de estas cosas. Entonces, no me extraña que hayan jalado parejo y que hayan dicho, pues es que este es arcángel y el otro es ángel. O sea, y la diferencia cuál es, que uno guía huestes celestiales y el otro no. Pero las características, fíjate cómo si son los encargados de custodiar al ser humano, y ahorita aparte les voy a dar otra clave muy importante de por qué pudiera ser contestado, por qué podría ser considerado un poder, una potestad Miguel, junto con Gabriel. Una de ellas es que, vean, vámonos a lo básico. Una de las representaciones que se hacen de ¿cómo se le hace? ¿Cuál es una de las representaciones que se hacen de Gabriel? ¿Cuál es? Su espada flamígera, sosteniéndola con la mano así, su casco, su armadura, porque es el líder del ejército, se supone, de Dios, ¿no? Y tiene bajo su pie a Satanás, ¿no? Normalmente se le representa así cuando hacen las pinturas o las estatuas de la caída. ¿Cierto o falso? Miguel, ¿no? Exactamente, ese es Miguel. Así es como lo representan. Entonces Miguel, que aquí, pues en vez de ser un arcángel, pues realmente podría ser una potestad, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Ok? Su apariencia le puede ser de soldados. Los ángeles más poderosos, estas entidades más poderosas, este ángel, de este coro son el ángel de la muerte y del nacimiento, ya que unidos mantienen el equilibrio de la vida en el mundo. Los ángeles del nacimiento y la muerte están rodeados de una gran aura de luz y puede que sean los últimos seres que quizá veamos antes de nacer y los primeros que veamos después de morir. Esto aclararía el misterio de por qué dicen que ven una gran luz dorada y una gran luz y un túnel. Su deber también es controlar la distribución del poder entre las personas, aunque la palabra fuerza, perdón, no se menciona en la Biblia y en ningún lugar aparecen así como tal cual, los ángeles. En la tradición judeocristiana, a los ángeles y arcángeles, fíjate aquí cómo se van confundiendo, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de ángeles ni arcángeles. ¿Por qué seguir utilizando ese vocablo si estamos hablando de potestades? Vamos a dejarlo solamente así. En la tradición judeocristiana, Miguel, Gabriel, Samael y Sariel se les ha dado el atributo de ser ángeles de la muerte. No sé si ustedes sabían precisamente que Gabriel era uno de los ángeles de la muerte. No. ¿No? Bueno, pues Gabriel es el principal. De hecho, en la película que les he recomendado demasiado con Christopher Walken, no sé si ya la han visto, que tienen bastantes traducciones, Soldados de Dios, La Armada de Dios, o La Profecía incluso también, pero no hay que confundirla con La Profecía de Damián, que esas también, ya ven que también creo que fue una trilogía o no sé qué onda. Busquen la película con Christopher Walken. Precisamente Gabriel ahí está perfectamente bien representado como el ángel de la muerte. Y precisamente él sí se vale de zombies. No mata a la gente como tal. Algo bien curioso en esa película. Gabriel no mata como tal a la gente, provoca la muerte y los tiene todavía amarrados en este plano. Y es algo bien curioso, de verdad véanla.
Les digo que la primera película es muy tediosa, pero si ven esos pequeños detalles, les va a encantar. Trae a un cuate que está en la transición entre la vida y la muerte. Y le dice, es que ya, ¿por qué no me llevas? Dice, no, pues sí te voy a llevar, pero en algún momento solamente que lo estoy haciendo más despacito. O sea, está manipulando el espacio-tiempo para que este no se vaya todavía. Y mientras le dice, ¿quieres que te lleve ya? Tienes que hacer esto. Es que ya lo hice. Bueno, pues ahora vas a hacer esto. Y lo trae de su chalán, de su esclavo. Está bien interesante ese concepto. Vean esas películas. Si pueden este fin de semana, les digo, es con Christopher Walken. En algunos casos se llama La Profecía, en otros se llama Legión, no, Soldados de Dios, y en otra, ay, La Armada de Dios. La Armada de Dios. ¿Ok? Con cualquiera de esos tres nombres la pueden encontrar. Lamentablemente en México, y más en esas épocas, porque esta película es muy vieja, ya ven que las traducciones pues, eran bastante raras, ¿no? Y dispares. El ángel que está más asociado, o la entidad que está más asociada a la muerte, precisamente es Azrael. ¿Recuerdan ese nombre? Sí. Ok. ¿En dónde lo vieron? En los pitufos. No, no es cierto. Exactamente, Sí, exactamente, Sí. es el gato Azrael que ayuda a Gargamel. Sí. Y precisamente él es el ángel de la muerte. Y Azrael significa ayuda de Dios. Y es el encargado de recibir en el cielo las oraciones que envían los seres humanos. ¿Recuerdan lo que estábamos platicando hace ratito, que decíamos precisamente cuando empezamos con las potestades? Y más bien, perdón, cuando estábamos hablando del apocalipsis del testamento de Adán, que habían unos ángeles que recibían las oraciones para las almas que estaban en el trance, porque estaban siendo juzgados por precisamente las dominaciones. Bueno, pues es este ángel. Recordemos que cuando hablamos no es uno solo, son jerarquías. Así como no existe un solo capitán en el ejército, ¿o sí? ¿Hay un solo capitán en todo el ejército? Hay muchos No. capitanes, hay muchos sargentos, hay muchos generales. Claro que el general, el secretario de la defensa, pues sí, el general brigadier solamente es uno, ¿no? Pero ese es el que controla a muchos otros generales, y es generales a muchos otros coroneles, y esos coroneles así, y va la jerarquía. Entonces, cuando hablamos de Azrael, o hablamos de Miguel, o hablamos, son también jerarquías que se dividen, ¿ok? Y hay muchos. Eso lo pueden encontrar para mayor referencia en el libro de Urantia. Habla muy a profundidad de este tema, de esta situación. ¿Ok? Se les relaciona mucho con los serafín, que son las serpientes llameantes, que es la severidad del mundo de Yetzirah o del tercer mundo sefirótico. Aquí no los quiero enredar mucho, pero recuerden lo que les dije. Cada esfera del árbol de la vida, en estricta teoría, así como ven este esquema, imaginen este esquema en esta esfera. Imaginen el mismo esquema completo en esta esfera. Imaginen el esquema completo de 10 niveles en esta esfera. Se supone que cada cada esfera tiene un árbol de la vida en su interior. Tiene sus niveles. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando hacemos la diferencia entre los mundos, pues cada mundo va teniendo sus árboles de la vida independientes. Entonces, lo que aquí nos hace referencia a esta lección es que nos dice que se le relaciona con los serafín, en las serpientes llameantes de la severidad del mundo de Yetzirah o tercer mundo sefirótico. Esto a mí me da la pauta para pensar que deberían de estar invertidos, ¿ok? Porque aquí es donde empieza el primer mundo, o el primer, el aspecto más elevado de precisamente de este plan, ¿ok?
pero no se compliquen tanto ahorita. Eso lo vamos a ver más a profundidad en Cábala. Solamente, digo, mi función es, sí, de alguna manera digerir toda la información, pero tampoco puedo omitir o puedo manipular la información a mi antojo, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es presentarles tal cual como se maneja para que ustedes vayan tomando sus propios caminos en esta situación del conocimiento. Son los que se encargan de supervisar que el trabajo del plan universal tenga orden y se realice, y son los guardianes del orden, precisamente los responsables de que las fuerzas involutivas no se adueñen del planeta. Vigilan el cumplimiento de las leyes para que el universo funcione de acuerdo a este programa divino. La vida física no podría existir en el planeta si se disgregaran los átomos. Y precisamente son ellos los que representan la fuerza que sostiene el electrón que gira alrededor del núcleo del átomo. Cualquier cambio, por leve que fuera, si no tuviera la divina supervisión de los poderes o de estas potestades, provocaría un caos y la vida no sería posible de acuerdo a como lo planeó en algunas situaciones el gran arquitecto del universo, le hacen llamar a esta causa primera, para nuestra humanidad. ¿Sí checaron lo que les acabo de decir? ¿Con qué lo asignarían? ¿Cómo con quién? ¿Qué ley? Se los vuelvo a decir. La vida física no podría existir en el planeta si se disgregaran los átomos. Y precisamente la gravedad. Exactamente. Y precisamente son ellos los que representan la fuerza que sostiene el electrón que gira alrededor del núcleo del átomo. Cualquier cambio, por leve que fuera, si no tuviera la divina supervisión de las potestades, provocaría un caos y la vida no sería posible. La gravedad. Era lo que estábamos viendo en sesiones anteriores. ¿Recuerdan? Sí. La gravedad es muy, muy importante. Pero creo que vamos a tener que dejarlo ahorita aquí porque ya son las 10 y se nos está encimando el tiempo. Bueno, voy a tomar un par de minutitos más. Los poderes o potestades se encargan de los movimientos y progreso de los mundos, calculan la distancia entre los astros, las influencias sobre las coordenadas magnéticas de los sistemas, la cohesión y la reacción de los satélites y sus núcleos, ¿ok? Junto con las virtudes se encargan de la correcta distribución de las energías en la Tierra. Los poderes o potestades también trabajan en un plano astral asistiendo a las almas que han abandonado su cuerpo físico y que se encuentran llenos de temor y sufrimiento por la experiencia llamada muerte. Son los que se encargan de conducir a las almas cuando dejan el cuerpo físico y se encuentran confundidos en un plano astral. Las potestades, cuando reciben la luz de la oración que eleva el humano para las almas desencarnadas, según la tradición, las transforman en una dulce emanación que va como un bálsamo a aliviar los dolores de las almas y les tranquiliza la angustia y les quitan los temores. Que pues, realmente eso del dolor es una metáfora. Al no tener cuerpo físico, pues no tienes un dolor como tal, pero esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Se dice que el muerto, al fallecido, le tenemos que hablar con dulzura y le tenemos que explicar su trance. Recuerden que cuál es el primer y el último sentido que tenemos y que perdemos. Exactamente. ¿El oído? Exactamente, el oído. Entonces, cuando alguien está en el velorio, hay que hablarle y decirle, mira, pues ya te fuiste, ya tranquilo, relájate, gracias por todo. Es más, hay unos rituales, no sé si también por ahí hay un libro, Violeta, te recomiendo que lo leas. Es un libro azul que normalmente lo dan cuando tienen algún tipo de ceremonia y lo reciben a la gente en alguna institución. Viene un ritual fúnebre al final. Y en ese ritual es bien fuerte, porque lo tienen de cuerpo presente y una de las partes del ritual es, si alguien tiene algo que reclamarle, es el momento, ¿eh? Y le tienen que decir, porque ahí todavía está, y para que lo dejen ir, para que también esta persona,
no tenga pendientes, no se sienta culpable, no tenga asuntos sin terminar. Es un ritual bastante elaborado. Es más, ese ritual lo van a encontrar, ¿saben en dónde? En la película Como agua para chocolate. Ujú. Hay un ritual ahí que lo manejan. No se ve muy bien, pero se ve la idea del ritual, ¿ok? Entonces, cuando mueren le tienes que explicar, y si lo van a incinerar más, porque si no, de repente, pues ya no tienen dolor físico, ya no están conectados, pero piensan que les está doliendo. Entonces, hay que hablarles, hay que explicarles, ¿sabes qué? Y pues vas a entrar al horno y relájate. Ya le dije a Shail, y si no me lo cumple, quien esté presente, avisen, ¿eh? Yo cuando me estén cremando, ¿saben cuál es la que quiero que pongan? La de Invierno, de Vivaldi, que es con violín. Ahí óiganla. Y ahí le recuerdan a Shail. Le dicen, oye, acuérdate, ¿eh? Pero sí la ponen, sí pongan la música. Bueno, No, y por entonces, ejemplo, también ajá, los que creman, también ajá, hablan con ellos. sí. Ah, Sí, bueno, los que se encargan de cremar. Fíjate que ajá, nunca he estado, oye, perdí el control, yo creo que se lo llevó el control remoto. Fíjate que no, eso no lo sabía, cuéntame. Ajá. bueno, yo lo vi con un señor cuando cremaron a mi hermano Ajá, y el señor ya después hasta se bajó a platicar conmigo. ajá. Y sí, o sea, sí me dijo, no, pues sí, hablamos como que pues para que estén tranquilos, no sé qué, y yo, órale, Es que porque sí. él también se asustó porque mi hermano tenía un marcapasos y en los Ajá, protocolos pues eso se quita porque explota ajá, al momento de cremarlos, ajá. pero este, como fue por COVID, pues no se Ah, quitó nada. claro. Y, y ya el señor se bajó también a platicar conmigo así como de, pues, ¿qué pasó, no? Ajá, ajá, para tranquilizarte. A ti ya fue a tranquilizar al fallecido y ahora va a tranquilizar a otro. Pero fíjate que eso está padre, ¿eh? Yo la verdad es que, Ajá, digo, pues sí han fallecido familiares, pero efectivamente, pues yo no he podido o no me ha tocado el trance, ¿no? De ir a ver que, porque tienes que ir a ver que sí sea el cuerpo de la persona al que están metiendo al horno y varias cosas. Pues cuando han fallecido así mis tíos, pues obviamente sus hijos son los que se han encargado. Falleció mi abuelo y pues también, no me acuerdo si fue mi papá, creo que fue el que hizo ese trámite. Entonces, pues la verdad no sabía. Digo, sí sé y sí les he hablado y sí les he dicho, oye, pero pues está el cristal como sea, ¿no? Pero pues sí, supongo que algo han de oír. Y aparte creo que les ponen algodoncito también para que no, pero pues algo, aunque sea algo mejor ahí como si cuando estás abajo del agua, pero sí les he dicho. Pero qué bueno, qué buena onda. Esto está bastante padre. Lo que me dices que el que está encargado del horno, pues también les dice que van a sufrir esa transición. ¿Ok? sí. Déjenme, mando un mensaje al grupo de El Tarot, ¿no? Para avisar que vamos un poquito retrasados. Estoy terminando el otro curso. Es que como está entrando un chavo nuevo. Ok, bueno, ya, perfecto. Perdón, vamos a terminar esto porque si no, se nos va. Entonces, protegen, bueno, son encargados de tranquilizar esa angustia y quitan los temores y las potestades son los que llevan esos mensajes, ¿ok? Protegen al mundo para que no lo tomen las fuerzas involutivas, controlan a los espíritus malignos y guardan los caminos celestiales, ahuyentando al mal, perdón. Son los ángeles que patrullan los cielos y no permiten que se filtren las fuerzas de la oscuridad. Ellos están presentes siempre que existe una lucha para combatir el mal. Por lo tanto, otro punto más para poder incluir a a Miguel, que es el jefe, es el líder de las huestes celestiales en esta categoría. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok. Se le representa con una llameante espada en su mano derecha, indicando su poder sobre las fuerzas del mal. Su túnica dicen que es azul, pero bueno, eso no creo. Y ya vendría la explicación de Pablo de Tarso, pero ¿qué les parece si esa y lo que dice Pseudo Dionisio y Pablo de Tarso lo dejamos para la siguiente sesión? Porque ya me extendí demasiado en y estoy tocando ya estoy tomándole tiempo a lo del tarot. Entonces, ¿les parece que lo dejemos para la siguiente sesión? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias para los que nos estuvieron acompañando, tanto aquí en Zoom, Sí, es que ya se terminó, ya no estaba en Face. Entonces, voy a finalizar la grabación y ahorita los veo en el curso de tarot. ¿Ok? Buen día. Ahí nos vemos.